Mis queridos seguidores, bienvenidos a mi canal. Por favor, no se olvide de como el vídeo y suscribirse a mi canal. Can Yaman ha estado en el candelero en los últimos meses con las crisis que ha vivido tanto en su carrera como en su vida privada. Su turbulento pasado con Demet Özdemir, el proceso de embarazo de Dilek Liate, las acusaciones en los medios de comunicación, los golpes de aquellos a los que conoce como amigos y la comunicación entre él y su base de fans. Uno de los nombres más cercanos a Can, que guardó silencio en esta cadena de acontecimientos, habló por primera vez ante las cámaras. Este allegado, que no quiso dar su nombre, afirmó que detrás de las campañas de desprestigio llevadas a cabo conjuntamente por los medios de comunicación italianos y turcos había nombres conocidos. Además, estas personas son algunas caras famosas del círculo de Can. El amigo revelador declaró que Can ha estado muy cansado y psicológicamente frágil durante los últimos años. Especialmente los conflictos internos que vivió tras la noticia de la paternidad y los asuntos pendientes con su exmujer Demet sacudieron el equilibrio interno del actor. Dijo que algunas personas que deberían haber apoyado a Can en este proceso, por el contrario, le hicieron varios juegos mediáticos aprovechando sus momentos de debilidad. Can es una persona a la que le gusta confiar en su entorno. Pero esto le hace vulnerable. Durante sus periodos delicados, algunas personas tanto filtraron su información privada como dañaron gravemente su imagen mediante la gestión de la percepción. Esto no es una coincidencia. Es un plan. Una de las declaraciones más destacadas del amigo que no reveló su nombre fue su afirmación de que algunos de estos escándalos pueden estar servidos de forma controlada por los asesores mediáticos de Dilek Liate. En concreto, se sugirió que hechos como el constante reflejo de la relación con Can en la prensa sensacionalista, la revelación de mensajes privados y la constante agenda de rivalidad de Demet-Dilek eran un teatro mediático completamente ficcionalizado. Sin embargo, la fuente también afirmó que la obra no solo se basa en el frente de Dilek y dijo, algunos actores y productores locales que quieren perjudicar a Can en el sentido sectorial también están alimentando esta crisis. Dio a entender que nombres como Ibrahim Çelikkol, Mehmet Ramazan Demir e incluso Quant Atıltu, que recientemente han salido a la palestra por sus tensiones con Can, han hecho movimientos conscientes a través de los medios de comunicación. Otra sorprendente afirmación se produjo sobre Demet Özdemir. El círculo cercano a Can argumentó que Demet no formaba parte de estos juegos mediáticos, al contrario, ella también fue engañada. Demet es una persona emocional. Ella también tiene traumas. Pero en este momento, algunas personas de su entorno pueden estar intentando perjudicar a Can utilizándola. Hay gente que finge estar cerca de Demet, pero entre bastidores hay personas relacionadas con el frente Dilek. Estas palabras sacaron a relucir las acusaciones de que Demet, que ha estado a la orden del día por su cercanía con Berin Saat, las fricciones con Esla Turkoglu y las indicaciones de su madre, se ha convertido en realidad en la figura de otra estrategia. Mientras se hacían todas estas declaraciones, no hubo una respuesta directa de Can Yaman. Sin embargo, su círculo cercano transmite que Can está al tanto de estas revelaciones y que supervisa cuidadosamente el proceso, especialmente con el equipo de medios de comunicación. También se afirma que la razón del silencio de Can hasta ahora puede ser que se está preparando para dar un paso mayor. Según los rumores, Can se está preparando para iniciar un proceso legal recopilando todas las noticias sobre él tanto en Turquía como en Italia. Se rumorea que podrían estar a la orden del día demandas con títulos como ataque a los derechos personales y violación de la vida privada. Con estas declaraciones, las miradas se dirigen ahora al mundo de los famosos. Me pregunto quiénes de los que parecen apoyar a Can Yaman juegan en realidad diferentes juegos entre bastidores. ¿Qué amistades son falsas? ¿Qué peleas son escenarios preparados para los medios de comunicación? Especialmente las provocadoras declaraciones de Ibrahim Çelikkol en los últimos días, los exabruptos de Esla Turkoglu contra Demet, las referencias de Quant Atıltu a Can acepta los hechos, y el silencio de Dilek en los últimos días han empezado a evaluarse una vez más a la sombra de todas estas acusaciones. Gracias por vernos. No olvides darle a like y suscribirte al vídeo por favor.